Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. En esta ocasión nos acompaña la socióloga Isabel Coral, presidenta del Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional, CEPRODEP. Con Isabel vamos a dialogar sobre el debate que ha surgido en torno a la muerte de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, organización subversiva que desarrolló acciones terroristas, siendo la mayor responsable de las víctimas mortales durante el periodo denominado como Guerra Interna por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Isabel Coral, a quien damos la bienvenida, ha sido secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Estado peruano, la CEMAN, encargada del seguimiento y de las acciones y políticas en los ámbitos de paz, reparación colectiva y reconciliación nacional. Asimismo, ha sido jefa del programa de apoyo al repoblamiento y desarrollo de las zonas de emergencia, el PAR. Así que nuestra invitada es voz autorizada para hablar seriamente de este tema, más allá de la histeria desatada por el tema de qué hacer con el cadáver de Guzmán Reynoso. Bienvenida, Isabel, un gusto tenerte aquí en Mesa Política. Muchas gracias, Carlos. Muy amable por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. En primer lugar, ¿no? La muerte de Abimael Guzmán Reynoso, desde nuestro punto de vista en Otra Mirada, debe ser un motivo de una profunda reflexión, ¿no? En primer lugar, tenemos que considerar que todos los actores centrales del conflicto armado interno están o muertos, en el caso de Belaúnde, García y el propio Guzmán, me refiero a los presidentes Belaúnde y García, y a Abimael Guzmán, o también están presos Fujimori, Montesinos, Polay y otros más, ¿no? En tal sentido, ¿cómo te explicas tú esta locura anticomunista de estos días que se ha desatado? Sí, yo misma estaba muy sorprendida, en verdad, porque yo creo que si nos atenemos al informe final de la Comisión de la Verdad, el 79% de las víctimas de este conflicto armado probablemente han sido pues gente del campo, gente de las comunidades campesinas, tanto de la sierra como de la selva, porque incluso tenían un idioma diferente. No era el Perú oficial, ¿no? Y sin embargo, las reacciones ante la muerte de Guzmán han sido increíbles. O sea, mientras que yo observo en las zonas más afectadas, como el centro y el sur del país, un silencio, ¿no? Un silencio que ni es alegría, no es festejo, pero tampoco es un dolor por la muerte de alguien que significó tanto para nosotros o algo por el estilo. Simplemente es un silencio. Y entonces este país, después de 40 años, ha reaccionado de la misma manera bifurcada como ha sido históricamente. O sea, hay un Perú oficial que ha hecho mucha algarabía en torno a este tema y ha hecho la violencia más grande que he escuchado en términos verbales, ¿no? Hasta el punto de que se le creme y que se bote sus restos al desagüe, ¿no? Porque a todo el mundo le iba a teñir, lo iba a manchar. Entonces yo decía, ¿dónde va esto, no? ¿Cómo se explica? Mientras que la gente ha procesado su duelo, ha procesado su dolor y ha procesado sus necesidades sola, porque después del conflicto armado han quedado absolutamente solos como al principio. Entonces nadie los ha ayudado, la expectativa que ellos tenían de desarrollo ha quedado en nada, ¿no? Durante estos 40 años, y ellos han tenido que procesar este duelo. Entonces, a las víctimas, ¿no? Las víctimas del conflicto armado interno, que es aproximadamente responsabilidad de Sendero Luminoso, 54% de ellas, ¿no? Así es. Entonces, no solo eso, hay 54% a manos de Sendero, pero también han procesado el 37% de responsabilidad de las fuerzas del orden, del cual esta algarabía en los medios de comunicación no dicen nada. Entonces, todo eso lo han procesado y la gente siente que eso fue necesario para poder seguir su vida hacia adelante. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué
sucedió esto. Entonces yo creo que Abimael Guzmán murió antes de esta fecha de su verdadera defunción. Murió ya cuando fue derrotado en las regiones progresivamente desde el 86 en Ayacucho, el 87 en Huancavelica y en Apurímac, el 89 que entra a Junín y fue derrotado en 3 meses y luego corre hacia la Amazonía y hacia Lima, ¿no? Ese fue el refugio en realidad de Sendero. Y yo creo que su captura fue la muerte efectiva, no solo de Abimael, sino de Sendero Luminoso y de todos los remanentes que pudo haber tenido Sendero Luminoso. Entonces, pero sin embargo, Isabel, se ha desatado estas acusaciones a todo el mundo, acusan de terrorista, sobre todo en Lima. Hemos visto el ataque al ex fiscal Avelino Guillén en un supermercado, una persona completamente honorable que ha tenido un papel importante en el juicio a Fujimori, y se ha visto, ¿no?, los ataques. Entonces está desaforada mucha gente en Lima metropolitana, ¿no? Hay como que un rebrote de grupos de ultraderecha, fascistas, fujimoristas, ¿no? Y lamentablemente... Como si no tuvieran responsabilidad el fujimorismo en la guerra interna, ¿no? Claro, y lamentablemente tenemos autoridades como el jefe de la DIRCOTE, que lo vi en una entrevista en la televisión hace 2 noches, decía que Sendero que está vivo, que es una amenaza para el país, y que decir Sendero es igual que decir Movadef, es exactamente lo mismo, y ambos son una amenaza para el país. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hay detrás de esto? Porque Sendero ya no existe. Sendero ya no está en el Braem. En el Braem estuvo durante un tiempo y esa columna de Feliciano se volvió narcoterrorismo. Ahora no tiene nada que ver con Sendero. A veces puede usar un discurso de lucha armada o de lo que fuera, pero ya no existe. El Movadef entró con una tarea muy concreta. Era la amnistía para todos sus presos muertos, la recentralización del partido de Abimael Guzmán, era la infiltración en las organizaciones sociales, principalmente en las universidades. Y todo eso fracasó. El Movadef ha venido de menos a más. Y entonces, detrás de esta acusación, detrás de este barullo, está la idea de establecer un vínculo entre Sendero, Movadef y el gobierno. Y es un terruqueo de otro tipo, si tú quieres. Hasta ahora han terruqueado a uno, a otro, por tal cosa, por tal otro, y ahora terruquean al gobierno entero y a todos los que pueden aparecer como sus colaboradores. Entonces, la idea es crear condiciones, me pregunto yo, para la vacancia de este gobierno, bajo el asunto de que esto todo es comunismo y todo esto es una amenaza para el país. Yo creo que es eso lo que está detrás de todo esto, que lamentablemente está siendo levantado por los que son opositores del gobierno principalmente, y más centrado en el caso de las fuerzas políticas que están en el Congreso de la República. Entonces, yo quisiera terminar esto diciendo el resultado de todo ese aliento a la violencia que se ha hecho en estos días ya se está comenzando a expresar. Y es estas agresiones que comienzan a aparecer de una extrema derecha fascista, que es este grupo de resistencia, que comienza a amenazar a gente que cree que está vinculada al gobierno, pero también la reacción de algunos personajes, seguramente del gobierno, que comienzan a agredir a periodistas. Entonces, el clima de violencia política parece que comienza a instalarse a partir de esta instrumentalización de la muerte de Abimael Guzmán para el juego político entre el gobierno y sus adversarios. Es muy interesante lo que señalas, ¿no? De digamos, este interés que hay de sectores de la derecha y de la ultraderecha por sacarle el mayor provecho en términos políticos a la muerte de Abimael Guzmán y cumplir sus objetivos. Has mencionado la DIRCOTE, muchos en las redes sociales ya no están diciendo DIRCOTE, sino DIRCOCO, ¿no? Dirección contra el comunismo, contra el izquierdismo, y ahí hay una buena pista, está en el artículo de Cecilia Méndez, que ha publicado recientemente en el diario La República,
este artículo que se llama Guzmán ha muerto y ahora qué, ¿no? En el que Cecilia Méndez nos dice que Sendero es la expresión burda y dogmática del leninismo, del maoísmo, del mariateísmo, ¿no? Es una expresión burda. Y más bien, el tema central es que la derecha y de esos sectores se desarrolla una tesis en la cual el marxismo, el socialismo, el izquierdismo es sinónimo de terrorismo. Y desde ese punto de vista se desconoce, se oculta, se deja atrás lo que es la CBR, ¿no? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las reparaciones a las víctimas, ¿no? Y como bien decías, bueno, hay un 54% de víctimas mortales del conflicto interno que son imputables a Sendero Luminoso, un 1.5 imputable al MRTA, pero también hay otro porcentaje grande imputado a las fuerzas del orden. Es decir, ante la matanza brutal de Sendero Luminoso en Lucanamarca, tenemos otra matanza igual del ejército en Acomarca, ¿no? Ante Tarata tenemos también la brutalidad de Barrios Altos y la Cantuta, si estamos hablando de Lima, ¿no? Entonces, como que se pierde eso de lado, se pierden las conclusiones de la CBR, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo salir de esta chatura del debate? Yo creo que felizmente si queremos recurrir a la resiliencia que tienen las víctimas y las zonas afectadas por el terrorismo, hay cosas buenas que han ocurrido. Por ejemplo, este odio o este resentimiento de la gente se ha procesado, se ha manejado resilientemente por ellos mismos. Y creo que hay una disposición de ellos a entrar en actividades más proactivas a su propio desarrollo como persona y como comunidades. Lamentablemente, hay deudas del pasado muy grandes que creo que hay que comenzar a pagarlas en este post-muerte de Abimael Guzmán como un reconocimiento a lo que fue el aporte también de las víctimas y sus organizaciones a la reconquista de la democracia en su momento, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que la actitud de la gente es buena, pero su problemática material, económica o material es muy fuerte, es muy grande y necesitan un apoyo externo. Entonces, no hay que permitir que otros senderos aparezcan para cubrir este vacío del Estado. Yo felizmente estuve analizando tanto el discurso del presidente el 28 de julio como la presentación que hicieron en el Congreso de la República. Si este presidente logra desarrollar todo lo que ha propuesto aquí y efectiviza tres cosas: su presencia efectiva en las regiones que hoy tienen mucha ausencia de Estado, si prioriza este conjunto de propuestas para las zonas más excluidas y que son víctimas de la desigualdad social en el país, y si promueve una organización y participación fluida de la ciudadanía en torno al desarrollo de todo esto, creo que habremos cumplido algo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en lo que a prevención de futuras situaciones de violencia que se puedan suceder en este mismo escenario. Yo creo que es una buena manera de sentar las bases para el inicio de la reconstrucción y desarrollo efectivo de las zonas afectadas por el terrorismo y hoy por la pandemia. Fíjate que el escenario, el mapa de la pandemia, si bien está bien centrado en Lima por el hacinamiento que existe, también ha afectado fuertemente en términos económicos, en términos de secuelas a las regiones afectadas por el terrorismo. Entonces, se han juntado la secuela de uno y el grave daño que ocasionó la violencia política. Entonces, si se hace esto, yo creo que habría un tramo importante, por lo menos para que le devuelva a la gente la esperanza de que puede iniciar una nueva situación en el país. Y luego, yo creo que el Estado tiene que reconocer
una deuda social pendiente del conflicto armado. Y una de estas cosas es el tema de las reparaciones. El tema de las reparaciones, el Plan Nacional de Reparaciones lo diseñamos en ocasión de la que estuve en la semana en el gobierno de Ollanta Humala, pero por el empeño y el apoyo de Salomón Lerner, ¿no? Gitis, el que estaba de primer ministro. Entonces diseñamos por 10 años, en 10 años se acabarían las reparaciones, pero debía haber una inversión de 200 millones por año. Y este año deberíamos estar concluyendo la reparación más o menos de 3 millones de personas en todo el territorio nacional. Y lamentablemente, aparte del año 2012, en el que sí se tuvo por Salomón la designación de 150 millones al comenzar nomás el año, todo el resto, a partir de Alan García, su segundo año de Alan García, ha dado 50 millones por año. Entonces, por eso digo yo, la hipótesis que tengo es que ha sido una opción por la formalidad, para decir, el Perú tiene un gran programa de reparaciones y ha tenido mucho impacto internacional. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando fui a un evento en Italia, hace 2 años, creo, y lo bien que hablaban del programa de reparaciones, increíble, la situación del Perú era ejemplar, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que ninguna persona, ninguna comunidad en este país podrá decirse que está adecuadamente reparada a estas alturas. Entonces, además de otros problemas que hay. Entonces, ese es un asunto que hay que compensar. Y, ¿sabes? Un segundo tema es el tema de las desapariciones forzadas. Entonces, cuando la Comisión de la Verdad hizo su informe, eran alrededor de 8.000 desaparecidos. Después la Cruz Roja y otras ONGs hicieron una investigación y eran 15.000, casi 16.000. Hoy día estamos en 22.000 desaparecidos y ni siquiera el 20% de ese total han sido todavía exhumados, judicializados, y menos pensemos en la conclusión cercana de ese proceso. ¿Por qué? El problema central ahí también es voluntad política para asignarle el presupuesto. Más aún cuando ni siquiera vamos a terminar de contar a los desaparecidos, que, ojo, son de responsabilidad de las fuerzas del orden mayoritaria y principalmente, si no exclusivamente, cuando los lugares de entierro y las fosas más grandes que ha tenido este Perú han sido sus ríos. El río del Guayaga, el río de Apurímac, ¿no? Que la gente hasta hoy habla cómo se llevaba a la gente como corcho. Y el tercer asunto es el asunto de los retornos. No sé si tú recuerdas los llamados caminantes. Han sido claro, otra vez víctimas otra vez víctimas ahora del COVID. Y han sido expulsados de donde están. Algunos eran asentados definitivamente en Lima, otros se fueron a sus comunidades, y de los 2 lugares han sido expulsados nuevamente por la situación económica, y esta vez ¿Te refieres a los desplazados del conflicto armado que llegaron a las ciudades como Lima y de ahí en pandemia tuvieron que regresar porque en Lima no podían seguir? Y de Lima se querían refugiar en su comunidad porque acá no tenían ni qué comer. Claro, son revictimizados, ¿no? Isabel, una cuestión. Sí, mira, tú estás planteando unas acciones muy importantes que es una agenda pendiente desde el Estado, pero esta agenda pues no le interesa en absoluto a Fuerza Popular, a Renovación Popular, a gente de Avanza País y a muchos incluso que no llegan a ser ultraderecha, pero que sienten que entrar en este debate es, oh, no, en realidad ese no es el tema, ¿no? El tema es que hay que acabar con el terrorismo y terruquean a todo el mundo. Entonces, también ahí tienen un gran megáfono, altavoz, que es los medios de comunicación más importantes del país. Entonces, yo te vuelvo a preguntar, además de estas acciones que son claves en una agenda de paz, de reconciliación, ¿cómo tenemos que encarar
esta ofensiva mediática donde todo se reduce a quién grita más la palabra terrorista, a quién se acusa más, y si imposible más, se pica ese picadillo con el cadáver de Guzmán y se tira al mar y se le escupe y todo, y como si eso tuviera alguna, digamos, un impacto en generar la paz después de décadas de que acabó el conflicto armado interno. ¿Cómo hacer ahí? ¿Qué agenda hay ya más cultural, más ciudadana para revertir este mainstream de esta corriente principal de discusión de lo que ocurrió aquí en el Perú? Yo creo que hay que hacer también un reconocimiento que Sendero ya no está y ha sido políticamente derrotado otra vez, igual que el Movadef, y esta ha sido obra de las propias víctimas, de las propias zonas afectadas. Y mientras nosotros estamos entre tira y jale con los opositores o con las derechas, etcétera, que nos acusan de terroristas a todos, entonces ellos silenciosamente, con su rechazo, o sea, con su no adhesión a las propuestas que muchas veces le ha hecho Sendero, lo ha derrotado políticamente. Entonces, a nosotros creo que nos toca salir al frente. El tema del terruqueo de la derecha creo que le ha funcionado hasta cierto punto, porque a todos nos ha puesto un poco a la defensiva. Y justo ayer conversábamos con algunos compañeros, compañeras, y decíamos, a esta violencia que viene desde la derecha fascista, hay que salirle al frente. Y hay que demostrarles con argumentos que ellos no pueden imputarse la defensa de la democracia porque no han sido democráticos en toda la historia, ni durante el conflicto, ni después del conflicto, ni antes del conflicto. Entonces yo creo que hay que salir a dar la cara al debate y hay que atenuar esta ofensiva para poder proponer un país efectivamente que dé pie a todos los peruanos, que represente a todos los peruanos. Yo diría que en buena parte de toda esta forma de actuar, que es virulenta y que por tanto también tiene corta mecha, ¿no? Como decía Carlos Tapia, tiene mecha corta esta ofensiva. Y yo creo que tiene que ver también con el asunto de la discriminación racial y étnico-cultural. Entonces, en mucho, la dificultad para aceptar su derrota política en las elecciones y para aceptar al nuevo presidente tiene eso a la base. Entonces, yo creo que hay que salir también por ese lado a dar el debate y a reclamar este Perú como el Perú para todos, como el Perú de todos. Y hay que decir, los proyectos políticos tienen que sucederse en el ejercicio del poder y del Estado, y ese es un derecho que nos asiste a todos, ¿no? Entonces yo creo que esa lucha solo será posible si somos capaces de armar coaliciones progresistas, democráticas, y que unan a todas las fuerzas políticas, sociales, y armar una movilización en ese sentido por una efectiva democratización participativa en este país. ¿Estás proponiendo una especie de coordinadora antifascista? Sí, o sea, estamos hablando de una especie de coalición progresista, democrática, una coalición que levante la necesidad de reconstruir este país como un país que resuelva el problema de la desigualdad social y que ofrezca las mismas oportunidades para... Porque, Isabel, precisamente uno de los temas que siempre se señala es que la izquierda es como prácticamente como que si la izquierda fuera, toda la izquierda fuera Sendero Luminoso, y se oculta que la gran mayoría de la izquierda vinculada a Izquierda Unida, al PUN y a varios partidos, no solamente estuvo en contra de Sendero Luminoso, sino le salió al frente y dio vida. Es decir, además de la posverdad que se señala que todas las víctimas y todo fue parte del terrorismo de Sendero Luminoso, ocultando que las Fuerzas Armadas tuvieron ahí protagonizaron unos hechos realmente violatorios de los derechos humanos, también, y ocasionaron muchas muertes de gente inocente. Otra posverdad es que
la izquierda toda es senderista, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente la derecha ha creado el colectivo femenino por la democracia y cuyo símbolo es María Elena Moyano, ¿no? Que si bien la mató o asesinó Sendero, era una dirigente popular y ella combatió a Sendero desde la izquierda. Ella era militante del Partido Unificado Marateísta, donde militaban varios políticos conocidos como Javier Díez Canseco, ¿no? Entonces, esto es digno o merece combatirlo. ¿Tú cómo ves eso, no? Sí, yo creo, escuché a la hermana de María Elena en la televisión y diciendo que había renunciado ya María Elena a la izquierda, al partido de izquierda al cual pertenecía, y ya no tenía nada que ver con este grupo. Lo que no es cierto, María Elena y yo coordinamos 2 o 3 días antes de su muerte, justamente en torno a esa movilización. Y ella estaba firme, era militante de izquierda, igual que yo, y estábamos dispuestos a dar la batalla contra el terrorismo, y hemos peleado contra el terrorismo de Sendero Luminoso en los momentos más complicados, digamos. Entonces yo creo que hay que salir al frente, y la historia de María Elena está en buena parte escrita. Creo que las feministas han hecho un gran trabajo en ese sentido, y creo que hay que difundir esa fuerza y esa voluntad democrática que tenía María Elena, y ese compromiso con los más pobres y con los sin voz de este país, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar la pelea en todos los terrenos, en la cultura, en el arte. Yo creo que en la política es indispensable una coalición progresista, democrática, que sea articuladora de todas las fuerzas que están dispuestas a dar esta pelea contra la derecha extrema, que en realidad está trastocando nuestra vida republicana. Bueno, finalmente, Isabel, ya para acabar esta entrevista, yo te quería hacer una pregunta sobre ¿cuál es tu opinión respecto de ex personas que hayan pertenecido, simpatizado con Sendero Luminoso y que después de décadas quieran ingresar a política o estén en la política como si nada hubiera pasado, diciendo, bueno, esto ya pasó hace mucho tiempo y por lo tanto yo tengo derecho a ser funcionario o a entrar en la vida política? Creo que el Movadef tenía esa pretensión, ¿no? Y entonces, ¿cómo encarar un debate sobre el papel de personas que hayan tenido un acercamiento o hayan pertenecido a Sendero Luminoso y pagando sus condenas o no habiendo participado en ninguna acción terrorista, quieran participar en política? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el Perú ha enfrentado ese hecho con mucho prejuicio, y más allá de las leyes y de las normas internacionales que rigen estos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la SEMAN y discutíamos las reparaciones, cualquier víctima, sea senderista o no, cualquier víctima tiene derecho a ser reparado, si es que, como dicen las leyes de la guerra, no se han cometido estos crímenes en confrontación armada entre las fuerzas del Estado y Sendero Luminoso. En ese caso no tienen derecho a nada. Pero si han sido víctimas desarmados y en condiciones de no confrontación, sí tienen el derecho de ser reparados. Y eso no se pudo lograr acá, porque hay ese prejuicio, de ese grito de que si tú lo atiendes, entonces eres terrorista, y eso está transgrediendo los acuerdos internacionales que como país democrático debemos preservar. Y yo creo que esto también viene de la forma como se asumió el asunto del supuesto de la rendición de Sendero Luminoso, del famoso acuerdo de paz. En realidad, el acuerdo de paz fue auspiciado por Montesinos y Fujimori, y realmente Sendero hizo lo que quiso con el texto. Si tú lo lees bien, es simplemente un recodo en el camino, es una retirada temporal, porque las condiciones han variado desfavorablemente, y deja
predicho que van a retornar en algún momento cuando esas condiciones se hayan vuelto a generar. Pero más allá de su voluntad, eso no fue posible. Pero se perdió una gran oportunidad en este momento de hacerle firmar como parte del acuerdo de paz su vencimiento, es decir, su derrota militar y su derrota en este conflicto armado. Y ellos han debido deponer las armas y han debido renunciar al proyecto político-militar del cual eran autores. Y eso no se hizo, y esa es responsabilidad de Fujimori. Y por tanto, ellos han pasado piola y no han necesitado esa rendición efectiva, ¿no es cierto? Entonces, cuando hicieron Movadef, se alentaba esa posibilidad, pero los dos han sido derrotados ya. Y ahora yo creo que toda persona, ¿no?, después de haber hecho su condena, después de haber pasado por la justicia y haber cumplido con todo lo de la ley, ¿no es cierto? Entonces tiene todo el derecho de reinsertarse a la vida política del país. Pero cuando hay un terruqueo de este tipo, cuando hay como un clima de amenaza permanente contra el que se atreva a hacer algo en ese sentido, y como nosotros no decimos lo mismo cuando los militares ahora están en el Congreso de la República, con ese mismo criterio, los criterios que los militares que estuvieron involucrados con actos violatorios de los derechos, no deben también tener ya derecho a estar en el Congreso de la República. Entonces, todo eso está realmente bien arbitrariamente manejado y creo que tendríamos que tener una comisión altamente especializada que nos dé salidas, ¿no?, en el marco de los acuerdos internacionales y de la ley a todos estos asuntos para no incurrir en segregaciones arbitrarias que después van a tener, nos van a mandar la factura de todo eso. Entonces yo creo que eso es lo que amerita hacer, pero hay un trato muy desigual. Bien, Isabel, te agradecemos muchísimo por tus reflexiones. Creemos que hay que abordar seriamente lo que ocurrió en el Perú y todavía estamos lejos de procesar como sociedad, precisamente para que no se repita e instaurar una cultura de paz en el Perú. Finalmente, Abimael Guzmán se murió sin pedir perdón a todas las víctimas mortales que ocasionó su acción terrorista. Y bueno, del otro lado tampoco se ha pedido perdón, ¿no? Todos los responsables de las muertes durante el periodo denominado conflicto armado interno. Muchísimas gracias, Isabel, y esperamos tenerte en otro momento para seguir dialogando sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bien, con todos ustedes, amigos y amigas, nos vemos en otra edición de Otra Mirada y les invitamos a entrar a otramirada.p, donde encontrarán esta entrevista y mucha más información. Gracias.